Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué les parece si a esta hora de la noche les proponemos estar con nosotros durante 90 minutos aproximadamente para llevar hasta ustedes 4 historias que tienen que ver con Asturias y con los asturianos? 4 temas que esperamos les interesen en una jornada esta en la que, como decimos siempre, hay al menos 3 noticias que deben de conocer antes de ese merecido descanso. Vamos con la primera, que tiene que ver, como siempre, con Asturias y que no deja de ser, sin duda, una noticia curiosa, como van a ver. Bueno, nos la sirve el diario El Comercio, donde conocemos que un hombre de Gijón sufre un ictus en los calabozos de la Policía Nacional tras discutir con su mujer que le prohibió ir a ver al Sporting. Bueno, en el desarrollo de la noticia conocemos que el hombre fue el sábado a ver al Sporting contra el Alcorcón y, como le pareció poco, pues el domingo quiso ir a mareo a ver entrenar a su equipo del alma. Bueno, pues discutió con su mujer y su mujer incluso llamó a la policía diciendo: me ha apuñalado por la espalda. Los agentes se personaron rápidamente en el domicilio, pero lo que esta señora decía era no literal, no la había apuñalado por la espalda, sino que se refería a que la había traicionado. Ver para creer. El fútbol es sin duda la nueva religión de masas, y es que no deja de ser el opio de los pueblos. Bueno, eso en lo que se refiere a Asturias. A nivel nacional, más de lo mismo. Regreso al pasado, en este caso. Volvemos a octubre. Roger Torrent, elegido presidente del Parlamento con los votos de los diputados presos. ¿Esto qué quiere decir? Que los independentistas de nuevo controlan el Parlamento de Cataluña, tanto 155, para volver a la casilla de salida. Y a nivel internacional, vamos a ver lo que nos trae la prensa también, pues que han descubierto en México el sitio arqueológico bajo el agua más grande del mundo. Bueno, pues ahí lo tienen. Desde tiempos inmemoriales de los incas, de los mayas, de los conquistadores, nadie había visto estas ruinas. Bueno, programa el de hoy, que ya comienza. Bueno, pues comenzamos. Se acerca el invierno, es el lema de una conocidísima serie de televisión y hay quienes ya lo han sufrido en sus carnes y en sus ruedas. Y es que ya vieron lo que pasó hace escasas fechas, bueno, pues a la altura de Guadarrama, a la entrada de Madrid después de una nevada. Las causas fueron muchas, que si la concesionaria, que si las imprudencias de los conductores. Bueno, vamos a continuación a darles unos consejos, esperamos que muy útiles, por si la nieve vuelve. ¿A dónde? Principalmente a los puertos de montaña asturianos. ¿A cuáles? Bueno, pues principalmente a la principal arteria que nos une con la meseta, la autopista del Huerna, donde ya hubo que lamentar en el pasado, bueno, pues casos de atascos y kilométricos además. Bueno, para ello, muy principal el calzado, no el nuestro en este caso, que también, y si no que pregunten a los del Angliru, sino el calzado del coche, es decir, los neumáticos. Bueno, para hablar de neumáticos especialmente diseñados para la nieve y otros sistemas para circular con todas las garantías, o al menos con las máximas, se encuentra esta noche con nosotros para hablarnos de este tema Senén de la Vega. Él es uno de los responsables de Autocenter Principado. ¿Qué tal, Senén? Buenas noches. Buenas noches, Juan. Bueno, los conductores, ¿somos a día de hoy más conscientes de la necesidad de utilizar neumáticos de invierno que lo éramos hace años? Hombre, hoy en día la gente está más concienciada, pero el problema que tenemos es que bajamos la guardia rápidamente. Realmente nos vemos obligados constantemente a recomendar el neumático de invierno, porque rápidamente la gente dice, bueno, este año parece que va a nevar menos, no creo que me hagan falta, y ahí es donde cometemos realmente el error. El neumático de invierno realmente abarca desde prácticamente octubre a mayo y es un neumático muy recomendable, nos puede quitar de muchos problemas y de pasarlo realmente mal en la carretera. Claro, tienen mayor agarre, me imagino, bueno, sí, también influye la distancia frenado. Sí, cualquier neumático, si vemos las características especiales de un neumático de invierno, cualquier neumático de invierno trabaja muy bien por debajo de temperaturas de 7 grados. O sea, prácticamente cuando hace frío o heladas grandes, el neumático de invierno tiene mejores prestaciones que cualquier neumático normal de verano. Entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Siempre va a ser mejor el neumático de invierno o de nieve en invierno que cualquier neumático de verano, siempre. Claro. Me imagino que no solo
si vamos a atravesar el Huerna, también me imagino por carreteras de estas comarcales en las que por el invierno no entra el sol porque hay vegetación, porque hay demás y hay un suelo... Efectivamente, el neumático de invierno es un tipo de dibujo mucho más específico. Se puede observar que la diferencia prácticamente, hay una cosa que no vemos, Sí. que son los compuestos. Eso Sí. es algo que está ahí, que no lo podemos ver, es una cosa Correcto. como la fórmula de la Coca-Cola, diríamos, Sí. ¿no? Sí. Entonces, lo que podemos observar físicamente es la cantidad de láminas que lleva, que podemos ver un neumático de verano, pues podríamos decir que la cantidad de láminas es 200 veces superior a un neumático normal de verano. Y luego la altura del taco. Podemos ver que está normalmente en torno a los 10 milímetros, mientras que un neumático estándar de verano suele estar en 8. Esa altura de taco lo que nos da es más elasticidad y conseguir que ese taco se agarre mejor a la carretera, a las pequeñas fisuras del asfalto. Claro. Tienes o has venido con dos neumáticos especiales. Bueno, háblanos un poquito de cada uno de ellos, las principales características y diferencias. Bueno, aquí tenemos dos, que Sí. sería, por decirlo, las estrellas del neumático, Sí. ¿no? Que sería una Michelin Alpine, que sería la pura de nieve, es la que recomendamos utilizarla solo en temporada de invierno. Sí. Es decir, esto debemos montarlo solo en temporada de invierno, que siempre aconsejamos entre octubre a mayo, Sí. en nuestro clima, en el norte de España, o para que la gente lo sepa o se recuerde mejor los cambios de hora. Cuando cambiamos el horario a invierno y cuando volvemos a cambiar el horario al verano, lo retiraríamos. Claro. La diferencia básica sería, esto es solo para el invierno, es el mejor neumático posible en la nieve, Sí. y luego tenemos una variante, que también es muy recomendable porque se adapta a muchísima más gente, que sería el Michelin Cross Climate. Cross Sí. Climate, que sería cruce de tiempos. Sí. Neumático diseñado específicamente para el que no quiere tener que andar cambiando de neumáticos. En vez de tener que poner un neumático en invierno, retirarlo, volver a montar uno de verano, pues tendríamos un neumático solo para todo el año. Sí. La diferencia a la vista ya se ve. Uno es mucho más laminado, tiene un poquitín más de altura en el taco, Sí. y esto sería un neumático de verano, porque Sí. hay que tratarlo como un neumático de verano, pero ya está homologado y certificado como rueda de nieve. Correcto. Significa, homologación, esta y esta, ¿es lo mismo? Sí. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Esta en situaciones de nieve es un poco mejor, tiene mejor adherencia, mejor agarre sobre terrenos deslizantes, Sí. y esta no llega a ser un Alpine, pero en la mayoría de los casos, los usuarios, el 80%, Sí. que es algo esporádico, nos cumple de sobra y nos evita al mismo tiempo también que tener que poner cadenas. Esto sería un neumático más completo. Claro. Ante un posible problema, como el que hubo en Guadarrama, como hubo hace años en el Huerna, con estos no tendríamos problema, con cualquiera de los dos. Sí, yo me gusta siempre decir que hay que saber dónde están los límites. Por supuesto, ni el mejor neumático del mundo, en una situación de carretera cortada, no abierta al tráfico, y queremos subir con nuestro coche en esa situación, Sí. posiblemente nos veamos en una mala situación con cualquier neumático. ¿Homologación es la misma y me permiten circular tanto como con otro? Efectivamente, los dos en ese caso sería lo mismo. ¿Cuál es el mejor neumático? 100% de nieve, Claro. tipo un Michelin Alpine, por en este caso. Somos un poco, lo queremos todo. Entonces, al cliente lo primero que hay que hacer es escucharlo, valorar cuáles son sus expectativas sobre el neumático, si lo que quiere realmente es un neumático solo para poder utilizar en invierno, o lo que espera del neumático es un neumático que dure más, Sí. que tenga un buen agarre en la nieve. Sin ser una Michelin Alpine, pues tendríamos la opción de la Cross Climate. Nos evita el cambio de neumáticos, también eso lleva un pequeño coste, es pequeño, pero también el volver a montar y desmontar lleva un coste, y la Cross Climate al final nos lo ahorra. Entonces tiene unas ventajas, que tenemos que valorar en conjunto. Al margen de lo que es la seguridad, también nos puede ahorrar dinero en el bolsillo, porque la DGT ha puesto en marcha una campaña recientemente donde si nos cogen con neumático poco adecuado nos caerán 200 euros por rueda. Pues sí, eso, bueno, deberíamos tenerlo todos en cuenta. Al final es una norma que existe, que los neumáticos tienen que estar en buenas condiciones, Sí. es la parte más importante del neumático. Estoy quedándome seco. Tengo la boca que ya no hablo. Bueno, ahora mismo nos traerán un poquito de agua. Podemos, mientras tanto, Sí. continuar con el tema. Me decías, 200 euros, librarnos de esa sanción de 200 euros que nos puede imponer la Dirección General de Tráfico. Pues sí, la verdad que tenemos que tener el neumático en muy buenas condiciones, tanto por desgaste, pues también por los años que pueda tener el neumático, y son 200 euros por neumático. La gente dice, es una sanción de 200 euros. No, realmente es una sanción por cada neumático que esté en malas condiciones. Claro. En este momento hay una campaña realmente en Asturias, que hay gente que se ha parado,
Porque hay que hacer las campañas, se nos olvida, no vemos el neumático, no lo revisamos, entonces siempre tiene que haber alguien, que aunque no nos guste, pues nos pare, nos revise y nos diga si efectivamente lo llevamos bien o no. Y lo mejor que hay es acudir al taller habitual, preguntar siempre por cómo tengo los neumáticos, que los revisen realmente, y cuando llega el invierno sobre todo, situaciones donde está la carretera mucho más peligrosa. ¿Es más idóneo montar 2 o montar 4? Me imagino que por seguridad me dirás los 4, pero ¿con 2 vamos librando? No es por seguridad, es que realmente podemos tener el mejor neumático de nieve en el coche, 2, por ejemplo. Yo quiero poner 2 en la tracción, ¿no? En la mayoría de los casos delantera. Y con eso realmente la Guardia Civil o en situaciones donde es obligatorio el uso de cadenas nos sirve, no tenemos ya ningún problema en poder circular. El problema lo tenemos nosotros, ya no la normativa que nos obliga a ponerlas o a llevar neumáticos de nieve. El problema lo tenemos, para que nos demos cuenta, en una pendiente. Cuando subimos con un neumático de invierno, traccionamos y no hay ningún problema, normalmente el peso queda detrás y el coche va empujando, y cuando empezamos a bajar es cuando tenemos el problema. Tenemos 2 neumáticos que tienen mucho agarre, mucha tracción y mucha frenada sobre terrenos deslizantes, y cuando empezamos a bajar, por ejemplo, el Pajares, si nos encontramos en esa situación, tomamos la primera curva, tocamos el freno un poco y el coche nos hace un trompo. ¿Por qué? Porque en la parte de atrás no tenemos absolutamente nada. Correcto. Entonces vamos muy confiados y nos encontramos con el problema a la inversa. Solo tenemos 2, el problema de atrás, estamos con un neumático normal y el coche hace un trompo y tenemos el problema. Y ahí tenemos el problema. Bueno, coge el vaso de agua sí, que nos facilita pero me estaba quedando seco. Nada, bebe tranquilamente, que vamos a continuar hablando de los neumáticos más idóneos para tener en el vehículo en aras a la seguridad, sin duda alguna. Oye, ¿qué hacer con los neumáticos de verano? Imaginamos que los cambiamos y dices, ¿y ahora qué hago con los de verano mientras tanto? Porque son completamente útiles. Sí, por supuesto. Neumático hay 2 opciones. O te los llevas para casa, que hay mucha gente que pues tiene sitio, tiene una finca, tiene un garaje grande y los quiere tener en casa. Lo más lógico, lo más sensato sería hablar con el taller donde nos sustituyen los neumáticos y preguntarle si nos dan ese servicio. En nuestra casa, por ejemplo, prestamos servicio de guarda de neumáticos. Una guardería de neumáticos. Exactamente. Las ventajas que tiene guardarlos en un taller, pues normalmente en un taller tenemos unas condiciones para guardar los neumáticos adecuadas. Por ejemplo, suelen estar levantados del suelo en unas estanterías, quedan marcados con sus etiquetas, se da resguardo al cliente. Y las temperaturas suelen ser estables. Son sitios donde suelen ser talleres, pues en estanterías con una temperatura más o menos estable, no le da la luz del sol. Y bueno, esas son las formas de conservar más o menos bien el neumático del cliente durante un tiempo determinado, en esas condiciones. En la mayoría de los talleres suelen ofrecer servicio de guarda. De guardería de neumáticos. Sí, no habría problema en guardarlos. Atrás quedan los tiempos, me imagino, de las cadenas, las tradicionales cadenas que muchísimos, yo me incluyo, no sabíamos colocar. Digo, bueno, a mí que nunca me pesque la nieve porque no sé colocar las cadenas en una palabra. Incluso hay vídeos en YouTube de tutoriales y de gente que llegaba a llorar porque no sabía colocar las cadenas. Entiendo que esas cadenas están en desuso ya, ¿no? La ley, la normativa nos dice lo siguiente: llevamos cadenas o neumáticos de nieve. Entonces las cadenas existen y durante mucho tiempo van a existir, a no ser que la cosa evolucione y vamos desprendiéndonos de eso, que es antiguo ya, de usar unas cadenas, sobre todo las típicas cadenas metálicas, que ahí es donde podemos encontrarnos con realmente un problema. Se usan, es habitual, y si no vamos a tener un neumático de invierno, como mínimo hay que llevar unas cadenas. Eso es impepinable, sobre todo nosotros que estamos rodeados de montañas y de puertos. Inconvenientes de las cadenas. Bueno, vamos a empezar por decir qué tipos de cadenas podemos comprar. Hay 2, la típica cadena de hierro y la de tela. La de hierro, yo la descartaría 100%. Yo soy esquiador, me gusta a veces ir a la nieve, ahora voy un poco menos, pero sí me gusta disfrutar de la temporada de invierno. Y siempre me ha pasado lo mismo, incluso sabiendo, cuando te toca realmente poner unas cadenas, ahí es donde realmente ves lo difícil que es cuando tienes las manos congeladas. Claro. Que es muy guapo estar en casa, en el garaje, y voy a probar por unas cadenas. La cosa cambia cuando estás a menos 5 grados de temperatura, te coges las cadenas, te pones unos guantes normalmente bastante gordos porque hace mucho frío, y cuando quieres ponerlos sobre las ruedas, ahí te encuentras que las manos no tienes tacto, las cadenas no te entran bien, hay un eslabón que tienes que tirar. Bueno, yo creo que lo hemos visto. Además. Te aceleramos, incluso llega un momento que te tienes que dejar de poner las cadenas, meterte en el coche, calentar un poco el cuerpo, volver. Eso es pues muy incómodo. Hay un sistema ahora más fácil, que es este. Efectivamente. Muéstranos. Tenemos las cadenas de tela. Sí. Esto, la verdad, que igual que lo otro era muy complicado, esto lo hace cualquiera. Esto no tiene ningún misterio,
en cualquier neumático. Una cadena de tela es simplemente una zona recubierta por la parte exterior y un agujero por donde tenemos que introducir el neumático. No sé si lo vamos a poder ver. Sí, adelante. Aquí. Vamos a ver. Simplemente cogemos la cadena, la envolvemos así por la parte alta del neumático, el coche estaría parado, lo envolveríamos todo lo posible alrededor hasta donde nos dé. Hay un momento que ya está apoyado el neumático en el suelo y ya no sería posible introducir más. Una vez que lo tenemos, colocámoslo bien sobre la banda de rodadura, lo ajustamos y en el momento que lo tengamos todo alrededor, todo lo posible, lo que hacemos es avanzar un poco con el coche. Simplemente avanzamos un poco con el coche y nos quedaría la parte que no hemos podido poner la cadena libre. Lo mismo, completamos y rodamos. Claro. Problema. Se tarda muy poco y prácticamente lo podría hacer cualquiera sin ningún tipo de noción, porque no hay fallo ni equivocación en este sistema. Claro. Y esto asegura también un buen agarre, ¿no? Pues tiene muy buen agarre. Yo diría que, primero, por confort, por comodidad. Las cadenas de hierro hacen ruido, pueden estropear el neumático. Y una cosa fundamental, si las vamos a usar, hay que tener en cuenta que los coches hoy en día tienen unos sistemas que se llaman TPMS, que son válvulas rígidas. Son totalmente rígidas, las normales son de goma, flexibles. Y en una de cadena nos podemos encontrar que al montar la cadena podemos enganchar la válvula TPMS o el sensor de presión y romperlo. Si lo rompemos, estamos ya con el problema y tenemos que quemar la grúa y demás. Entonces, esto te lo evita. Por muy mal que la puedas colocar, nunca te va a romper esa válvula. Y luego, aparte, una cadena puede romper, al romper un eslabón, si rodamos una zona que hay poca nieve, puede romper algún eslabón, producir alguna avería en algún latiguillo, discos de freno y demás. Entonces, lo mejor, las de tela. Hay que tener la precaución de no rodar en zonas donde no haya nieve, porque eso sí que las quemaría. Claro. ¿Qué ocurre si vamos por el Huerna? Volvemos al Huerna y llegamos, por ejemplo... adelante, no hay problema. Y llegamos, por ejemplo, a uno de los túneles, de los numerosos túneles que hay en ese trayecto. Pues con este tipo de cadena no está diseñado para rodar por carretera sin nieve. Un túnel está seco, está mojado, frío, pero está seco. La cadena se va a deteriorar y es fácil que si tenemos que pasar el Negrón o una zona de varios kilómetros en seco, la cadena cuando salgamos posiblemente esté bastante deteriorada. Normalmente habría que quitarlas y volver a ponerlas. Hoy en día eso no dejan hacerlo, no te permiten quitar las cadenas, volver a ponerlas porque sería un trastorno muy grande para la circulación. Entonces, si hacemos, porque la gente se aclare un poquito, si hacemos un ranking, tendríamos arriba del todo, a ver si lo he entendido bien, el neumático de todo nieve, digamos. Sí. Por debajo, el neumático, digamos, de entretiempo, vamos a llamarlo así. Luego, la cadena de tela. Y por último, la cadena metálica que decíamos ya en desuso, ya un poquito. Ese sería el ranking de más a menos. Entonces. Claro. ¿Qué más equipamiento debe de llevar el coche en invierno? Respecto al coche, hay que saber que en invierno hay puntos básicos, ¿no? Por ejemplo, hay una cosa que se llama el anticongelante refrigerante. Se llama anticongelante, o sea, la función de que no se te congele el circuito, ¿no? De refrigeración. Eso, antes de empezar el invierno, pues hay que hacer el mantenimiento propio del coche, que es reponer el refrigerante, en su caso de que esté mal, que normalmente suele estar en 2 años de vida útil, anticongelante, sería reponerlo o sustituirlo en el caso de que sea necesario. Y luego el tipo de aceite. Yo insisto mucho que las temperaturas frías, cuando el motor arranca, hay tipos de aceite, depende de su graduación, pueden lubricar más o menos rápido, depende de la temperatura. Es recomendable buscar uno para temperaturas frías, para que nos lubrique nada más arrancar el vehículo. Luego, en invierno es importante la batería. Muchísimos coches la gente nos dice, parece que me arranca mal. Bueno, en una batería en frío suele perder prestaciones. Y si nos llega el invierno y vemos que el coche ya parece que cuando arrancamos por la mañana nos arranca mal, lo mejor es sustituirla. Eso es un síntoma evidente de que la batería ya no está al 100%. Ya está tocada. Y aunque nos puede durar, realmente podemos encontrarnos con que en pleno invierno, en una situación mala, nos deje de arrancar por temperaturas bajas. Lo mejor, si nota algún defecto en la batería, cambiarla. Y bueno, pues líquido de frenos, refrigerante, batería, el aceite, es importante tener un buen aceite para esas temperaturas. Y luego, hombre, nunca está de más pues llevar unos guantes, maletero, un chaleco siempre por si vamos de ropa normal de vestir y nos toca ir a algún sitio, pues llevar un poco más de ropa de abrigo y revisar las presiones. Lógico. Para finalizar, algunas personas dicen utilizar neumáticos de invierno todo el año, ¿es recomendable?
no. Y sobre todo cuando ya tenemos productos específicos para cada cosa. Si ya hablamos de que tenemos para la nieve, para todo tiempo y para verano, no vamos a utilizar un producto para el de invierno para todo el año. Yo soy más... de cada cosa a su tiempo. Exactamente, y sobre todo porque lo tenemos. Es que cuando no lo hay, nos tenemos que arreglar. Pero hoy en día el mercado nos permite tener el mejor neumático posible para nuestra utilización. Entonces, no es colocar unos neumáticos, que al final son todos muy parecidos. Hay que preguntar en el taller qué tipo de neumáticos hay en el mercado y luego que realmente nosotros tenemos la obligación de no montar neumáticos, sino de hablar con el cliente y ver cuál es su utilización. Claro, cuáles son sus necesidades y qué se le puede diagnosticar. Efectivamente, ¿no? Porque decir, bueno, pues ponme esa que es la mejor. No, a lo mejor es muy buena para mucha gente, pero para usted no es la mejor. Claro. Entonces hay que hablar con el cliente y preguntarle qué espera de un neumático y qué tipo de utilización y cuántos kilómetros y cuánto espera, pues eso, pues hacer un uso habitual en alta montaña o en carreteras que pueda haber nieve y valorar si es una All Season, si es una Alpine. Claro, claro. Hay que valorarlo de esa manera. De acuerdo a sus necesidades. Pues Senén de la Vega, responsable de Autocenter Principado, muchísimas gracias a ti, por aclararnos, bueno, pues todo este mundo que hay de seguridad a la hora de salir a la carretera en invierno, a la hora de afrontar la nieve. Como bien decías, si cae una nevada de las grandes, no hay neumático que lo resista. Hay que quedar en casa. Efectivamente, hay que quedar en casa a lo caliente, como se decía antes. Pues Senén, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, por aclararnos todo cuanto tiene que ver con la seguridad en la carretera, con la nieve prudencial. Muchísimas gracias en este caso. Nos vamos a publicidad, en un momento volvemos y vamos a continuar hablando de transporte, en este caso de tren, ya verán, dentro de un momento. Hasta ahora. Bueno, pues continuamos hablando de transporte, si bien, bueno, de una manera completamente distinta. Vamos a pasar de la carretera al ferrocarril, y es que desde hace unos días, bueno, pues un nuevo tren o un tren distinto recorre la cuenca del Nalón. Se trata de un tren impulsado mediante gas natural licuado. Bueno, pues vamos a conocer qué es el gas natural licuado, cómo es el proyecto que se ha puesto en marcha y en el que participa la Universidad de Oviedo con un grupo de investigación multidisciplinar. Bueno, para hablarnos de todo ello se encuentra esta noche con nosotros Luciano Sánchez. Él es catedrático del área de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la propia Universidad de Oviedo. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, pues el título es ya impresionante. Área de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial. Cualquiera que esté en casa dice, este hombre sabe. No debería. No debería, bueno, es lo que los americanos dicen un experto, en este caso. Bueno, ¿qué es lo que van a realizar, han realizado? ¿En qué consiste su trabajo, entonces? Y también por situar antecedentes a quien pueda estar escuchándonos, este es un proyecto que se inició hace unos cuantos años ya por parte de un grupo de empresas, entre las que estaba Renfe, Nagas, Fenosa, Buroveritas, bueno, un grupo de empresas que decidieron impulsar el uso de combustibles alternativos para transporte de pasajeros en ferrocarril. Y la razón de que se iniciaran estos trabajos, estos estudios, es porque en España hay una cierta proporción de vías que no están electrificadas. Esos trenes tienen que circular con motores que normalmente son de gasoil, son motores diésel. Y cada vez hay más preocupación porque los motores diésel, especialmente los motores diésel antiguos, pues sean muy contaminantes, sean costosos de mantener porque bueno, tienen averías, tienen un coste y bueno, pues, hay diferentes tecnologías que uno podría evaluar para sustituir en el futuro esta tecnología ya madura, esta tecnología del gasoil. Y el gas natural es una de ellas. Sí. El hecho diferencial, es decir, la razón de que esto no sea un motor más de gas natural comprimido, como puede ser un motor de un camión de la basura o un autobús de transporte público,
es que la autonomía que tiene que tener un ferrocarril es mayor. Es mayor, claro. Tienen que cargar cada más tiempo y la forma más compacta de transportar gas es, bueno, licuándolo. Sí. Si uno lo comprime, también se transporta una bomba de butano, pues tiene mucho más dentro, a una gran presión, pero hay un límite en la presión que uno puede alcanzar y que uno tenga una cierta seguridad, con lo cual la cantidad, el volumen que uno tiene que desplazar, pues puede ser importante si uno quiere tener una gran autonomía. Si uno enfría el gas hasta que se haga líquido, Sí. pues tiene la ventaja de que puede guardar mucha cantidad de gas, realmente unas 600 veces el volumen de gas cuando se licúa es lo que se puede llegar a tener, por lo cual los depósitos no serían especialmente mayores que los depósitos de gasoil que tienen actualmente los trenes, esas, ¿no? claro. El inconveniente es que está muy frío, Claro. está a 160 grados bajo cero, que puede parecer que es una temperatura manejable, pero no lo es, requiere pues mucho seguridad, requiere equipo especial, incluso los motores, pues tienes problemas con que si se condensa agua, si incluso un escape puede quemar a la gente por frío. Claro, por frío. Es decir, tiene una cierta complejidad. Entonces, claro, antes de que una tecnología como esta se emplee, aunque uno en el laboratorio o en vehículos de prueba pues funcione y la use, pues uno tiene que hacer muchas pruebas. Porque además cuando una empresa transporta viajeros, pues tiene que tener una gran... Una responsabilidad, claro. Claro. Entonces, no solamente las cuestiones económicas y ambientales, también está el tema de seguridad, el tema de fiabilidad. No se puede dejar a alguien en un vehículo que no sea fiable y que se detenga, que ya quiera atraerles. Hay muchas pruebas que hacer. Claro, el problema está en que uno, además, estas pruebas culminarán, si son exitosas, con que pues, habrá un vehículo nuevo que habrá que homologarse, que habrá que autorizar para que circule y esa homologación y ese permiso para circular y esas garantías de que todo va a ir como se espera que vaya, pues uno tiene que documentarlas y tiene que ir al regulador y decirle, bueno, nosotros queremos implantar ese tipo de vehículos de esta manera. Claro, es más fuerte la posición de quien dice, llamo a un tercero para que verifique que esto que yo afirmo, de que contamina mucho menos, de que es igual de fiable, de que tiene estas ventajas, de que tiene estos riesgos bajos, de que se puede manejar, si ese tercero no es una parte interesante en el proyecto. Claro. Entonces, este clúster de empresas decidió, bueno, pues queremos ese tercero, queremos una persona o un grupo universitario que no tenga interés ellos en el tema, sino que simplemente certifiquen y validen estas pruebas, nos ayuden también a diseñar las pruebas que hace falta para conseguir unos resultados más fuertes, y ahí intervenimos nosotros. Es decir, esta empresa pues, elige un conjunto de instituciones en España y dice, pues, ofértennos ustedes sus condiciones y su propuesta de cómo hacer este plan de pruebas, esta validación. Bueno, pues nos eligen al final a nosotros hace no mucho tiempo y entonces estamos empezando a colaborar con ellos y estamos teniendo pues, unos diseños que luego podemos explicar con más detalles y tiempo. ¿Las pruebas por ahora son positivas? Las pruebas son positivas, las pruebas por el momento son que el tren circule. Claro. Y claro, a la vez ese tren tiene mucha instrumentación que no tiene un tren normal. Porque en un tren normal, bueno, un motor tiene instrumentos, como un coche puede tener, pero en un tren de este tipo pues también tenemos que capturar todo lo que emite y analizarlo. Y también tenemos que saber con mucha precisión en qué punto está para saber bueno, pues, cuánto se ha movido, qué potencia ha desarrollado, y sobre todo cuánto consume y cuánto emite por la ruta por lo que está, ¿no? Entonces, ese tren es un tren especial, especial porque tiene... Como el que vemos en la imagen, ¿no? Efectivamente, es un tren adaptado, es un tren de esa misma serie, pero adaptado para que tenga ese nuevo motor. Entiendo que el usuario no nota nada distinto. Y el usuario debería notar incluso una mejora en que el tren hará menos ruido o irá más... Bueno, pero no va a notar especialmente nada, no debería notar nada en particular. Ventajas entonces principalmente son las que tienen que ver con el medio ambiente, entiendo. Claro, los motores diésel sí son contaminantes, incluso se está planteando, bueno, hay por ahí una idea volando de retirar los vehículos, los turismos diésel, de ir progresivamente retirándolos, bueno, en este caso con el tren ir dándole relevo. Bueno, han ustedes recibido la visita en pruebas de dos ministros, el de Fomento, Íñigo de la Serna, el de Energía, Álvaro Nadal. Esto es debutar con picadores. Dices, bueno, realizo esto y ahora vienen estos dos a mirarlo. Y en realidad no vienen a ver lo que hemos hecho en la universidad, vienen a ver lo que el tren, ¿no? Es decir, nosotros, como decíamos, forman parte claro, de... certificamos y validamos las pruebas, pero realmente, bueno, los ministros vienen a inaugurar un vehículo en pruebas que tiene una tecnología que es novedosa. Y claro, el interés mediático
es que hay muchos vehículos que funcionan con gas comprimido, pero no tanto con gas licuado. De hecho, que tengamos constancia nosotros, en ferrocarriles de pasajeros con gas licuado no hay. Bueno, ¿tendría mucho coste llevar esto adelante? Es decir, generalizarlo a la flota de Renfe, Feve. Sí. Todo cambio tiene un coste, pero tiene también un ahorro. Sí. Entonces, tiene un coste inicial, que es adaptar las unidades, modificarlas, y luego tiene un ahorro que es precisamente el que nosotros cuantificaremos. Porque ese ahorro, aparte de que tenga ese impacto ambiental mejor y que sea bueno para el ambiente, ese ahorro también se espera que esté en forma de menor consumo de combustible y que esté en forma de menores costes de mantenimiento por ser equipos más modernos. Claro. Entonces, sí tiene un coste inicial y se espera que ese coste se amortice en un tiempo razonable. Entonces, ¿un modelo de tren como este no está implantado en otros países desarrollados? No, es un tren que se está desarrollando nuevo. Es decir, no es un diseño completamente nuevo de un tren. Se parte de un tren ya existente que tiene un motor de gasoil al cual se adapta para tener pues, esos depósitos, esas conducciones, ese motor y en general esa solamente el de pruebas, esos mecanismos de acción para que se pueda operar. Pero el tren es un diseño propio de este consorcio de empresas que hicieron este proyecto. Correcto. ¿Sería adaptable a la orografía española? Yo leí hace relativamente poco que paradójicamente España era el país que tenía más kilómetros de vía férrea en un entorno montañoso, es decir, después de Suiza, éramos los más montañosos de Europa a la hora de circular en tren. Es posible, es un dato que yo no sabía, pero es posible que sea así, porque especialmente por el norte sí que hay muchas vías que están en zonas de montaña. Sí. Entonces, a ver, en principio este proyecto se está iniciando por un tipo de unidad, este tipo como que está en la pantalla, que es para pasajeros y que es para cercanías. Sí. El que se pueda o no adaptar a una zona con esa orografía no es mi campo de especialidad, realmente habría que contarlo incluso dentro de mi equipo a la gente de Ingeniería de Transportes o a la gente de Renfe, que es quien diseñó el equipo, pero hablando de forma llana, eso depende de la potencia del motor. Claro. Y el motor que se está probando tiene más potencia que el motor de gasoil. Con lo cual no debería haber ninguna razón. Debería poder circular por donde circulaba el motor antiguo. Bueno, hábleme de ese equipo multidisciplinar que han formado ustedes para realizar esta evaluación. El equipo lo hemos constituido a razón de la petición de oferta del consorcio de empresas. Ellos nos dieron un pliego de condiciones y nos propusieron que buscásemos un conjunto de personas que pudiesen llevar a cabo la tarea. Entonces, quizá como antecedente al explicar por qué ese equipo tiene esa composición, claro, cuando uno realiza una prueba y esa prueba la realiza en una ruta determinada, uno puede afirmar que el tren tiene un ahorro de consumo y de emisiones en esa ruta. Pero el tren no va a circular por esa ruta, va a circular por toda España o en principio como rutas, incluso puede que se planteen diferentes escenarios de por qué rutas comenzaría, en qué tipo de cada una de esas rutas tendría además una carga o unos viajeros previstos. El combustible tiene una evolución en el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que uno no puede limitarse a hacer unas pruebas, medir y decir, pues si estos son 10 kilómetros, pues para mí multiplico por 100. Uno tiene que hacer algo más complejo. ¿Qué es ese algo más complejo? Es un simulador, es un tren virtual. ¿Qué consiste? Consiste en que nosotros, a partir de todo lo que estamos midiendo en ese trayecto, vamos a hacernos un modelo matemático y un programa informático que simule cuánto consumiría y cuánto emitiría este tren si en vez de estar circulando por esta ruta, estuviera circulando por diferentes rutas que no son accesibles por muchas razones, entre ellas porque tenemos que compatibilizar que este tren en pruebas circule con que la vía se use por los trenes comerciales. Entonces, para hacer ese estudio, ¿qué hace falta? Gente, por una parte, que entienda de ferrocarriles y de transportes. Tenemos 2 miembros en el equipo de Ingeniería de Transportes, Pablo Luque de la de Mántaras, que son los que diseñan el plan de pruebas, dicen a cuándo tiene que circular el tren, cuándo empieza, cuándo termina, qué pasos tiene. Tenemos gente de matemáticas e informática, nosotros, que somos los que a partir de esas mediciones vamos a hacer el modelo matemático de este tren. Entonces tenemos
Está José Otero, de Lenguajes y Sistemas Informáticos, Estenis Couso, de Estadística e Investigación Operativa, estoy yo, de Ciencias de la Computación, que somos los que haremos la parte del modelo. Y también contamos con colaboración de catedrático de Química, que nos ayudará con las emisiones, claro, con analizar esas contaminantes y determinar si de verdad el impacto ambiental de esto que estamos teniendo, Fernando, pues nos va a ayudar, ¿no?, a discutir esa parte, ¿no?, a decir, bueno, realmente cuál es el impacto ambiental de estas emisiones. Ese es un poco el equipo. Un equipo amplio en este caso. Sí, bueno, los próximos pasos, para finalizar. Los próximos pasos van a ser medir, es decir, que el tren circule, que haga durante los próximos meses pues, unos 15.000 kilómetros y que se midan muchas variables sobre él. Y a partir de que esas variables existan y de que se tenga esa información, nosotros haremos ese modelo, lo validaremos con estos datos y después haremos una, por decirlo con una palabra más rara, una extrapolación de esos resultados a otras rutas, a otros caminos, y haremos un dictamen. Y diremos, bueno, nuestra previsión es que se va a conseguir, frente al ahorro esperado, este ahorro más realista, que será una estimación de nuevo, porque no habremos hecho. El ahorro que se conseguirá se sabrá cuando lleve circulando unos años. Y habrá estas emisiones menores, esperamos, eso es muy esperable, porque es un motor más moderno, ya por la propia tecnología va a haber cosas que no va a emitir, los óxidos de nitrógeno, por ejemplo, que son los que provocan lluvia ácida, pues van a ser muy inferiores, o incluso muy inferiores. Las partículas de un gasoil, que pueden ser cancerígenas, no las emite, es decir, hay factores que ya sin hacer la prueba sabemos que van a ser menores, pero para saber exactamente cuánto menores van a ser, es lo que analizaremos y lo que haremos en los próximos meses. Bueno, pues nada, aquí estaremos para contarlo, si usted quiere venir a decírnoslo, entonces. Cuando quieran, un placer. Perfecto, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, pues ya lo saben, España, quizás lo recuerden aquellos que estudiaron el EGB, llegó tarde a la carrera del ferrocarril, mientras que se inauguraba la línea Barcelona-Mataró, que creo que fue la primera que se inauguró en España. Bueno, pues en Inglaterra y en Alemania tenían cientos y cientos de kilómetros de vía férrea. Bueno, pues parece que ahora pues vamos a lanzar algo novedoso, como es un tren propulsado con gas natural licuado. Bueno, pues afuera queda ya aquello de que inventen ellos, que sin duda fue una de las mayores barbaridades que se dijeron en la historia de este país. Muchísimas gracias, Luciano Sánchez, catedrático del área de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial. El título a mí me sigue impresionando. Computación e Inteligencia Artificial. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Nos vamos a publicidad, en un momento volvemos y continuamos con el programa de hoy. Hasta ahora. Bueno, pues continuamos. Y como todos los miércoles, hoy es tiempo para Espacio Inclusión. Bueno, pues a continuación vamos a hablar de la plena inclusión. Bueno, pues es un concepto que se baraja, se mueve, se maneja desde distintos ámbitos, desde las administraciones, desde las empresas. Bueno, consistente principalmente en que aquellas personas que tienen una discapacidad, bueno, pues puedan integrarse en condiciones plenas, bueno, pues en un sistema como pueden ser las empresas en este caso. Vamos a hablar precisamente esta noche con la gerente de Plena Inclusión Asturias, Casilda Sabín. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Bueno, pues vamos a comenzar por lo que es el concepto. ¿La plena inclusión es una realidad, es una utopía, es un camino en el que estamos avanzando o no? No lo sé. Bien, como nos precede, nuestra organización es una organización en constante cambio de mejora, y esta es una entidad que hasta hace muy poquito se llamaba FEAPS, y así ha transcurrido más de 50 años. Dentro de un proceso de cambio y de mejora, y donde nosotros compartimos con las personas que tienen la discapacidad intelectual y que son protagonistas de nuestro trabajo, la valoración que hacían de este procedimiento, de esta denominación, algo que quedaba demasiado atascado en el tiempo. Ellos
ellos en una parrilla de elecciones han optado por algo que tiene mucho que ver con nuestros proyectos y nuestros planes estratégicos. Nosotros trabajamos por la plena inclusión en todos los ámbitos de su vida, la plena calidad de vida, la plena autogestión. Todo lo que nosotros hacemos llevaba ya desde hace muchos años implícito un trabajo de plena. Por eso entendimos, a través de sus propias interpretaciones, que era la mejor denominación posible. Y ha sido una decisión de toda plena inclusión que existe en cada federación, en cada comunidad autónoma, y que bueno, conforma una realidad de asociaciones muy importante, la más representativa de España. Me refiero, no obstante, para cuando una persona tiene una discapacidad, esa plena inclusión en las empresas, en las administraciones públicas, ¿es posible en España, en Asturias, en España? Bueno, para nuestra organización, que lleva este enfoque clarísimo, es un propósito, es un proyecto de futuro que nos queda por recorrer. No, la discapacidad lleva muchos años trabajando y mejorando, pero queda mucho por hacer. Se diferencia efectivamente la inclusión de la integración. Sí. No tienen ¿En qué se diferencia inclusión de integración? Integrar era un trabajo que veníamos realizando desde hace muchos años, en el que intentábamos que nuestras personas con discapacidad se integraran en espacios comunitarios, en el sistema educativo, en el mundo laboral. Intentábamos que ellos se integraran. Y ha sido a través de un montón de trabajo, de seminarios, de jornadas, en los que hemos llegado a la conclusión de que lo que hace falta es que sea el entorno y sean otros sectores los que permitan que estas personas formen parte como ciudadanos de primera. Por lo tanto, hay que incluir todos los entornos para que nuestras personas con discapacidad intelectual sean ciudadanos en igualdad de condiciones. Es decir, lo que modificamos es el entorno, no generamos cambios solo en las personas con discapacidad. Necesitamos que el sistema educativo, que los colegios entiendan que no se trata de integrar a un alumno cada no sé cuánto, sino que esa aula esté adecuada para que incluya a las personas con necesidades diferentes, no solo físicas, ni motóricas, ni sensoriales, sino también con una discapacidad intelectual. Y eso no pasa solo por eliminar las barreras físicas, que son tan identificadas por todo el mundo y que todo el mundo dice que ya las asume con los ascensores, elevadores y demás. No, es que además hay otro montón de cosas que todavía no están hechas, las señalizaciones, las simbologías en los edificios. Cuando un chico o chica de nuestras entidades accede a Hacienda, no sabe por dónde debe entrar ni a dónde hay que acudir. ¿Cómo hacemos que ese entorno sea inclusivo para él? Pues tienen que cambiar. No tiene que cambiar ni mejorar la persona con discapacidad, sino que tiene que cambiar ese espacio. No solo tener un acceso fácil arquitectónico, no, tiene que tener una identificación, una simbología que sea fácilmente identificable por él. Queda mucho trabajo por hacer, entiendo. Queda todo el trabajo por hacer porque nosotros no olvidéis que llevamos muchos años diciendo que además los cambios se producen en los cambios actitudinales, es decir, son las personas, todos los que tenemos que cambiar el chip. Son las empresas las que tienen que comprender que tienen que cambiar su actitud hacia un colectivo para que éste pueda formar parte de esa empresa. Claro. ¿Se logran, no obstante, avances en distintos ámbitos? Sí, teniendo en cuenta que yo soy bastante crítica, es verdad, y lo llevo siendo desde hace casi 30 años, creo que de entonces que hablábamos todavía de la subnormalidad y luego pasamos a la minusvalía, hoy estamos en un momento excepcional, un momento donde nadie se asombra porque las personas formen parte de los entornos en los que ellos se encuentran. Nuestros jóvenes van de vacaciones a espacios hoteleros en igualdad de oportunidades que nosotros, y es verdad que hay dificultades y que a veces hay incidencias, pero ni más ni menos que con otros jóvenes. A veces porque bueno, no todo el mundo encuentra cómodo compartir con ellos los mismos espacios. Es un trabajo de educación, esencialmente. El ámbito educativo, esa primera etapa es la que nos queda todavía por cimentar bien. Pero bueno, yo creo que hay mucho compromiso y que hay una muy buena actitud. Y con las actitudes se cambian las sociedades. A la hora de embarcarse en el mercado laboral, ¿hay compromiso efectivo de las empresas y administraciones? Bueno, quizás este es el ámbito que para nosotros es más difícil y que una vez más repetimos que el nuestro es uno de los colectivos más vulnerables y más discriminados en el ámbito laboral. ¿Por qué digo esto? Porque es verdad que hay una convocatoria pública de plazas para las personas con discapacidad, pero ya hace mucho que están dirigidas y están siendo ocupadas, cuando es así, por personas con una discapacidad física esencialmente. Seguramente les resulta mucho más cómodo a la universidad adaptar el espacio físico y que una persona en una silla de ruedas con unas dificultades físicas pueda estar en el aula. Es mucho más complicado facilitar a una persona con discapacidad intelectual que puede optar a los estudios universitarios el apoyo adecuado para que asista a las clases y comprenda
las pruebas de accesibilidad o las pruebas para optar a un puesto de empleo. Eso no está conseguido, pero sí es verdad que hemos de decir que a través de uno de los proyectos que hemos iniciado hace no mucho y en colaboración con nuestra propia organización y la Fundación 11, hay un proyecto de inserción laboral para las personas con discapacidad intelectual que nos está dando muy buen resultado. Hace poco organizábamos un café y asistía empresas como Daorge, Alimerca, la Fundación BBV, y son entidades que nos están ofreciendo puestos de empleo. Llevamos ya 5 personas contratadas con Daorge, que estamos verdaderamente asombrados de su gran aceptación y de la buena acogida que tienen al colectivo. Y está dando buenos resultados, pero no olvidemos que es un empleo con apoyos, y esto en Asturias no tiene verdaderamente desde la Administración un compromiso. ¿Por qué? Pues porque el empleo con apoyo supone un gasto extra. Nosotros aportamos a un profesional que hace todo el recorrido de inserción de esa persona y ese coste es otro coste más que no nos financia nadie. En Asturias hay muy poco apoyo a los centros de empleo, algunos cobran tarde y mal, y por eso las iniciativas, sobre todo en el colectivo de discapacidad intelectual, que no hablo del empleo en discapacidad física o sensorial. Vamos a hablar de 2 proyectos en los que ustedes están poniendo un poco el acento, ¿no? Bueno, la lectura fácil en el ámbito jurídico. Bueno, hace escasas fechas en el Colegio de Abogados también se hablaba de este asunto. ¿Cómo podemos explicar esta lectura fácil? Es quizás uno de los broches de oro de los que más orgullosos estamos, porque dentro de la organización Plena Inclusión llevamos años trabajando todo lo que tiene que ver con la accesibilidad cognitiva, que es un paso indispensable para garantizar la inclusión. Sí. Insisto, no solo hay que hacer accesible el edificio físico, sino todo el entorno, y formar a las personas que son responsables de determinadas cosas en los hospitales, en los colegios, aquí mismo. Si te tienes que dirigir a una persona con discapacidad intelectual, tienes que saber cuáles son sus tiempos y niveles de comprensión. Hemos conseguido de una manera singular y tan fácil que todavía estamos sorprendidos que el Ministerio de Justicia, a través de su presidente Vidao, al que no dejamos de agradecer, viera con muy buenos ojos una oferta que le trasladamos para hacer una adaptación de las incapacidades, de los textos y sentencias que tienen que ver y que inciden en la vida de las personas con discapacidad intelectual. Todos sabéis que se promueven muchas incapacidades porque, bueno, para administrar sus bienes y para demás cosas, a veces hay que generar esto. No somos partidarios de la incapacidad, pero a veces eso está a manos de Fiscalía o incluso de familias. Una persona con discapacidad puede no administrar bien sus bienes, pero no tiene por qué estar incapacitada totalmente, y esto ya no se hace gracias a la Convención de Nueva York y a otros reglamentos. ¿Qué ocurre? Que todo este procedimiento jurídico se estaba haciendo al margen de esta persona afectada. Lo que nosotros les ofrecemos es que todo ese procedimiento nosotros lo adaptamos, es un complemento al documento jurídico, y permitimos de este modo que la persona con discapacidad entienda todo este proceso jurídico que le va a afectar, forme parte de él y además decida y tome alguna decisión. Es menos crudo para la familia también tomar la decisión de la incapacidad, porque la persona con discapacidad es protagonista en esto. Claro. Para ello hemos necesitado la mejor voluntad de los jueces, evidentemente, y aquí empezamos en Oviedo este año, de la mano del magistrado Juan Carlos, que es la persona que nos ha puesto Vidao en el trabajo, que es el responsable de todo lo que tiene que ver con el sector de la discapacidad, y de su mano hemos estado trabajando, y las 2 juezas, tanto Reyes como Asun en Oviedo, la verdad es que han sido tan amables. Ellas han ido seleccionando, son jueces de familia, que es donde se incorpora este procedimiento. Ellas seleccionan aquellos casos que son susceptibles, entienden que las partes aceptan que nosotros hagamos el trabajo, y lo que hacen básicamente es pasarnos una sentencia dentro de un ámbito absolutamente estricto de confidencialidad. Nosotros un texto de sentencia donde dice que al señor tal se le va a mermar su capacidad de decisión, bueno, pues lo que diga jurídicamente, que es tan farragoso muchas veces. Sí, es muy farragoso. 2 técnicos de FEAS que están formados desde hace 2 años especialmente para esto, pasan a lectura fácil y no traducen, adaptan, es importante, nosotros no traducimos y no tocamos el texto jurídico, que eso es muy importante también. Y después de que ellos hacen el trabajo, se reúnen con chicos y chicas con discapacidad intelectual de niveles de comprensión distintos, y si ellos lo entienden, es que lo hemos hecho bien. Y entonces se envía de nuevo a las juezas. Si no lo entienden, tiene que volver a los técnicos. Hay que rehacerse, entiendo. Ellos a veces dan pautas de símbolos, imaginemos, el derecho al voto.
que a veces está vetado. Pues a veces hay que poner lo que es una urna, es un símbolo que identifica el concepto el concepto de votar. La idea es que cuando las personas, ese grupo de validadores que se llaman, lo entienden y saben lo que está diciendo ese documento, es que lo hemos hecho bien y va para adelante el trabajo. ¿Y qué es la accesibilidad cognitiva? La accesibilidad cognitiva en realidad es la clave esencial para generar una inclusión real en un entorno, en una ciudad, en un espacio. La accesibilidad supone intervenir en personas, formar a los profesionales, intervenir en los ambientes, intervenir también en los espacios físicos. Imaginemos algo que nos resulta muy famoso. Hace muy poco veíamos que en una app se había descargado el acceso a los museos y cualquiera puede visitar un museo. Bueno, pues eso es generar accesibilidad cognitiva, es facilitar que todas las personas, todas, cualquiera que sea su nivel de comprensión, pueda entender, conocer y utilizar todos los recursos comunitarios. Correcto. Trabajan ustedes, me imagino, también con las familias. Es decir, las familias son los primeros que tienen que entender y adaptarse a la persona con una capacidad distinta. Sí, sin duda, porque no olvidemos que son su entorno más próximo. Nuestra organización es una organización de familias, es decir, la federación aglutina 21 asociaciones en Asturias, no son todas, son la mayoría, pero todas estas asociaciones están conformadas por familias que en los años ya bueno, antes cuando la ley del asociacionismo que nace el movimiento de familias, la primera asociación en Asturias, ADEPAS, y con ellas, y son familias las que unidas por el mismo problema crean esta red que hoy es tan potente. Ellas son el objetivo de nuestro trabajo, son los inmediatos demandantes de todo lo que necesitamos. Pero es verdad que ya llevamos un recorrido de casi 13 años en los que hemos empezado a trabajar y a empoderar a las personas con discapacidad. Porque no hace 15 años, yo lo decía hace muy poco en otra entrevista, trabajábamos por ellos, pero sin ellos. La diferencia es que ahora trabajamos con ellos, para ellos. Y las familias son esenciales, son ellos los que necesitan respiros, los que necesitan formación, los que necesitan entender que pueden tomar decisiones, ellos pueden elegir destinos de vacaciones, pueden decir que no se quieren poner este jersey. Estamos acostumbrados a tomar todas sus decisiones desde que se levantan hasta que se acuestan. Y lo que llevamos trabajando en todos los grupos de familias que hacemos es respetar su espacio, que las familias compartan, como si fueran hijos sin discapacidad intelectual, aquellas decisiones que sobre todo les afectan. De manera telegráfica, porque estamos ya en la recta final. En Asturias, ¿estamos mejor o peor que en el resto de España? ¿O estamos igual? Que en el resto de España no estamos en ningún caso. Falta un compromiso riguroso y serio en todos los ámbitos de la administración. Pero sí es verdad que hay gente ya muy responsable en algunos departamentos que ya se está preocupando porque se produzcan cambios notables. La Adolfo Posada recientemente nos pedía formación específica para entender lo de la lectura fácil. Yo creo que todo pasa siempre por un sistema económico comprometido, y eso desde hace muchos años en Asturias falta. Las asociaciones que forman parte de FEA siguen cobrando tarde, tenemos programas escasamente financiados y sin dinero no se consiguen muchas de las cosas, todos lo sabemos, pero bueno, es verdad que las ONGs que conforman esta organización están comprometidas desde hace más de 50 años y la administración no lo está. Hay comunidades, Madrid especialmente llamativa. En accesibilidad cognitiva, por ejemplo, Extremadura tiene un convenio con Plena Inclusión Extremadura potentísimo para desarrollar todos los trabajos de accesibilidad. Esto es impensable en Asturias. Por ahora. Bueno, ¿y España con respecto a países de su entorno? No, España no tiene grandes cosas que ambicionar en relación con otros países. Hablo en el marco europeo. De hecho, por el tema de las sentencias, vamos a ir en febrero a finales, el grupo de Plena Inclusión, a mostrar en las Naciones Unidas esta buena experiencia que nos han destacado. Y yo he estado revisando algunas de las experiencias que van a poner ahí y no es nada que no hayamos conocido. Son trabajos de descargas de programas, cosas que ya estamos haciendo en Asturias, en España, perdón. Quizás nosotros lo hicimos menos y quizás en lo que sí creo que estamos un poco peor es en la normativa. El tema legislativo va muy lento en Asturias y aunque hay reglamentos que ya son reales, se aplican poco y se vigilan menos. Esta es la diferencia. Pues hay mucho trabajo por delante. Casilda Sabín, gerente de Plena Inclusión Asturias, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros en nuestro espacio Inclusión. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Nos vamos a publicidad y volvemos. Nada, un momentín, unos anuncios muy interesantes y a vuelta vamos con la recta final del programa de hoy. Hasta ahora.
Bueno, continuamos. Afrontamos ya lo que es la recta final del espacio de hoy. Recordarán que al principio hablábamos de nieve. Bueno, pues vamos a finalizar hablando de mucha más nieve y de hielo y del Polo Sur y de un aniversario histórico que se cumple hoy. Quizás un aniversario no muy conocido por el gran público, pero que quizás aquellos que sean más eruditos de las exploraciones, de la época de los grandes exploradores, bueno, pues tendrán bien presente una fecha como la de hoy, 17 de enero del año 1912. A continuación, un paseo por la historia. Paseo por la historia que, como siempre, nos damos cada 10-15 días con José María Rodríguez. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Para hablar en esta ocasión de esa fecha, del 17 de enero de 1912, la fecha en la que el capitán británico Scott, acompañado de Evans, Wilson, Bowers y Oates, alcanza el punto latitud cero, alcanza el Polo Sur, para llevar la decepción de que en aquel punto ya ondeaba la bandera noruega del explorador Amundsen, que en esa carrera hacia el polo pues pudo llegar antes que los británicos y se llevó, por tanto, el premio. No el premio, sino la fama, aunque la fama luego, paradójicamente, se la llevó Scott, que fue quien perdió aquella carrera hacia el Polo Sur. Antes de comenzar a hablar de lo que fue esta trágica expedición por parte de los británicos, vamos a ponernos en materia viendo una foto de Scott y sus hombres. Bueno, y los tenemos. No son estos, efectivamente. El capitán Scott de azul, acompañado de Evans, Wilson, Bowers y Oates, no son estos exactamente, estos son otros exploradores que coronaron la cima del Anglirum 4x4-16. Bueno, no eran exactamente estos, perdón por ese pequeño gazapo que se nos metió ahí, porque claro, habla uno de expediciones polares en la nieve y lo primero que aparece en el traidor Google y en la traidora Wikipedia, ¿verdad?, son estos. Además estos bien ataviados también, para el frío. Bueno, vamos a hablar ahora ya en serio, perdón por esto, de la expedición de Scott. ¿Qué es lo que se conoce como la expedición de Scott al Polo Sur? Bueno, a ver, la expedición de Scott sí, era un viaje organizado a través de una institución británica, la Royal Geographical Society, para intentar culminar esa hazaña de alcanzar una de las últimas fronteras que en aquel momento había todavía por descubrir en el planeta Tierra, el Polo Sur, que coincidió con otro proyecto que al final fue el que se llevó la victoria a La Palma, con la expedición liderada por Amundsen. ¿Era la época de los grandes descubrimientos todavía en África, en territorios inexplorados? Todavía era, estaba alcanzando ya quizás su final y tal, pero veníamos del siglo XIX, aquel que fue el siglo de las grandes exploraciones, en el que, bueno, África abrió todos sus secretos, al final, Oceanía, las islas del Océano Pacífico, y bueno, quedaban ya pocas metas, pocas fronteras, y una de ellas era el Polo Sur. Luego en el siglo XX serían el Everest y los fondos marinos. Y más allá la Luna. Bueno, sí. Al Polo Norte se había llegado hacía unos pocos años, en 1904-1905, Peary lo había alcanzado, aunque luego se supo que no había llegado realmente al punto exacto, pero bueno, bien, se creyó que el Polo Norte estaba conquistado. ¿Por qué coinciden tan en el tiempo la expedición británica de Scott y la noruega de Amundsen? Es decir, ambos sabían que los dos partían hacia el mismo objetivo. Los británicos, por ejemplo, ya habían estado tanteando alcanzar el Polo Sur. Ya había habido unas expediciones previas llevadas a cabo por Shackleton. Vamos a ir viendo fotos. Shackleton, que, bueno, bien, no consiguió alcanzar el Polo Sur, pero tuvo experiencias muy valiosas. Y Scott ya había acompañado a Shackleton en una de esas expediciones. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, bien, no llegaron estas expediciones de Shackleton al Polo Sur, pero bueno, quedó, digamos, plantada la semilla para volver, y a Scott le entró el gusanillo, aceptó el reto de cuanto antes poder organizar una expedición en condiciones y llegar. Y al mismo tiempo, por su parte, Amundsen, que bueno, había seguido y adquirido las experiencias de un explorador polar noruego, compatriota Nansen, en un primer momento estaba preparando la expedición al Polo Norte, pero bueno, el Polo Norte, como otro llegó antes, entonces recondujo esos preparativos a la conquista del Polo Sur. Y bueno, sí, coincidió en el tiempo con... ¿Pero sabían uno del otro? A ver, Scott al principio no lo sabía,
pero cuando Amundsen se puso en marcha, cuando estaba en el viaje, digamos, Amundsen mantuvo sus preparativos en secreto, pero bueno, llegó un momento en que ya no parecía ético mantenerlos tan en secreto y tal, entonces envió un telegrama al propio Scott diciéndole que él también estaba en camino, cuando estaban viajando en barco hacia la Antártida todavía. Ellos partieron desde las costas del continente antártico, desde dos bases, campamentos bases diferentes en la costa, para atravesar por rutas distintas todo el continente helado. Claro. Partieron con algunos días de diferencia, y luego, bueno, ya veremos ahora enseguida cómo la ruta escogida por Amundsen fue la más acertada, aparte de ser ligeramente más corta, 100 kilómetros más corta, bueno, 100 kilómetros en 2.800 y pico. Sí. Y bueno, el recorrido y el trayecto que digamos que Amundsen siguió fue más rápido, más cómodo, más exitoso, después de todo, claro, que el de Scott. Sí. ¿Qué llevaba a los países a querer llegar allí? ¿Solo el orgullo nacional? ¿Buscaban alguna materia prima? Bueno, sobre la mesa no estaba el tema todavía de las materias primas, que hoy sí lo está. Estaba el tema, claro, en aquel momento era casi todos los países presumían por plantar su bandera primero en los últimos rincones de la tierra. Entonces el orgullo nacional en aquel momento era algo muy importante, y no menos para los ingleses, que venían de vivir aquella era victoriana en la que ellos se sentían los amos del mundo. Y luego, bueno, entonces había motivaciones científicas. De hecho, podemos decir que la muerte de Scott es posible que viniera entre otras causas, por anteponer las motivaciones científicas a su propia supervivencia. Bueno, eso lo veremos ahora. Entonces, Scott parte de su campamento base, Amundsen también, bueno, desde puntos divergentes. Sí. ¿Qué ocurre? Bueno, como te decía, Scott escogió una ruta ligeramente más larga, una ruta que ya había sido parcialmente explorada por Shackleton. Y luego, Scott, luego ya sabemos que al morir se convirtió en un héroe, en un auténtico santo laico para el pueblo británico, pero su expedición estaba llamada al fracaso porque cometió, bueno, involuntariamente, claro, pero bueno, múltiples errores previos, fruto de una mala planificación, una subestimación de las dificultades, su escasa experiencia, cosa que como explorador ártico que no tenía, cosa que Amundsen sí tenía, que al final todos esos factores, errores de planificación y demás, bueno, pues le llevaron al fracaso. Entonces, Amundsen llevaba perros especialmente seleccionados y adiestrados para resistir esos climas y para tirar de los trineos. Scott ni confiaba plenamente en los perros, ni sabía manejarlos ni dirigir los trineos. Llevaba algunos pocos perros, pero luego escogió caballos siberianos, que tampoco fueron una buena elección, porque allí en la Antártida se revelaron inadecuados. Rápidamente no dieron lo que se esperaba de ellos, murieron uno tras otro, no rendían físicamente allí y nada, fue un error. También llevó tractores oruga, vehículos mecánicos, que enseguida se estropearon. Conclusión que al final fueron el propio Scott y sus cuatro compañeros, los que tuvieron ellos que físicamente arrastrar ellos los trineos y no los animales. Eso ya, bueno, pues imagínate. Amundsen fue más práctico a la hora de más práctico, más terreno. experto, mejor planificador, todo. ¿Qué pasó con los perros de Amundsen? A ver, él llevó nada menos que 52 perros, y entonces, y tenía un motivo para llevarlos. No pensaba cargar, la comida allí era un hándicap, entonces había que llevar grandes cantidades de comida porque se supone que 6.000 calorías era lo que necesitaba un cuerpo humano para sobrevivir allí y tal, pero la comida era una carga. A pesar de que habían intentado dejar depósitos de víveres a lo largo de la ruta, pero bueno, es igual, la comida había que cargar con ella. Entonces los planes de Amundsen incluían en ir matando sucesivamente los perros necesarios para alimentarse él y sus hombres y los otros perros restantes. Ahí comiendo los perros. Sí. ¿Y así lo hizo? Y así lo hizo. Regresó con 11 perros de los 52 que llevó. Porque se los comió. Sí. Y según parece, los perros supervivientes también comieron los cadáveres de sus congéneres, cosa que parece extraña. Pero sí, dicen que perro no come perro. Ya, pues, pero en ese caso, cuando aprieta el hambre. Así tuvo que ser. De hecho, luego los ingleses y la crítica inglesa, quizás un tanto resentida con Amundsen, le criticaban por casi, ellos dirían que por hacer trampa, por comportarse de forma
poco ética, poco deportiva al matar a los perros. De hecho, a posteriori, Amundsen fue invitado a unas conferencias acerca de este tema en la Royal Society, esta que comentamos antes, y allí, bueno, pues le hicieron un brindis, que no era en honor de él. El brindis, el presidente que lo realizó dijo: ahora gritemos 3 hurras por los perros. Nada. Y entonces, bueno, pues a Amundsen le pareció mal y abandonó la reunión y abandonó la sociedad, porque consideró que aquello con razón ¿Scott era un no insulto. se comió sus animales? No. De hecho, otro error también podría haberse. Oates, que era el encargado de manejar los ponis, los caballos, le sugirió que sería bueno habérselos comido, y no, que Scott no quiso. Tanto Scott como Evans, Wilson, Bowers y Oates murieron en la nieve, murieron en el hielo. Sí, no en llegaron diferentes ninguno momentos. Bueno, no, ellos al polo llegaron. No, ninguno volvió al litoral, digamos, No, al barco que les había llevado. Ellos se hubieran salvado si hubieran llegado, y estuvieron muy cerca, a 18 kilómetros de uno de los depósitos de víveres, pero que va, no pudieron, estaban agotados ya. Los últimos 9 días los pasaron encerrados en su tienda, los 3 supervivientes que quedaban, puesto que había unas ventiscas al parecer de 300 kilómetros por hora, era imposible, y temperaturas de 40 y pico bajo cero. También coincidió que, por lo visto, hoy se sabe que fueron unas condiciones climáticas excepcionalmente duras, dentro de lo duras que son habitualmente en la Antártida, aquel mes de marzo de 1912, estamos hablando de 1912. A ver, el viaje, ya te digo que el viaje de Amundsen, tanto la ida como la vuelta, fue, vamos a decir, entre comillas, relativamente cómodo, pero el viaje de Scott ya fue penosa la ida al polo y mucho más penosa la vuelta. Ellos ya sabían cuando iban en el viaje de ida que la situación se les iba a poner muy cuesta arriba, pero luego, y ya al llegar al polo, ya llegaron casi exhaustos. Luego el viaje de regreso, inexplicablemente Scott se lo tomó con cierta calma, puesto que él quería seguir cumpliendo los objetivos geográficos de la expedición. Perdió horas, incluso casi un día, en hacer mediciones y tomar muestras. Cargó los trineos que ellos mismos tenían que arrastrar con fósiles, cargando casi 200 kilos más de peso, y en tanto en cuanto él mismo y sus compañeros se iban debilitando. Y al final la muerte les vino a todos en diferentes momentos, pues por una mezcla de hambre, agotamiento y frío, porque encima luego se quedaron sin provisiones. Como suele ocurrir con los británicos, cuando algo les sale mal, mueren los exploradores y nacen los héroes. ¿Por qué Scott se convierte en un héroe? Hombre, es que lo tenía casi todo. Ya te digo que los posibles errores de planificación en un primer momento quedaron, bueno, se pasó por encima de eso, no se analizaron bien, pero luego, claro, su muerte sí es cierto que fue lamentable, fue digna, fue heroica. Dejó un diario escrito con anotaciones muy dramáticas sobre los momentos en que estaban viviendo. No quiso abandonar a sus compañeros, porque otros sugerían que cuando Evans, que fue el primero que murió, y Oates, que ya estaba débil y empezaba a ser una carga para los demás, deberían haber sido abandonados. No fueron abandonados. Evans murió, bueno, pues nada, de agotamiento y congelación, y Oates ya llevaba un pie congelado, realmente estaba ralentizando la marcha de los demás, y entonces él mismo voluntariamente abandonó una noche el campamento y no volvió. Vale, ¿por qué se le considera un héroe? Nos lo explicabas. Sí. Entonces, ¿actualmente sigue siendo un héroe para los británicos? A ver, ya te digo que gracias al diario que él escribió casi hasta el mismo día de morir, bueno, pues fue encontrado meses más tarde, junto con sus cuerpos, los cuerpos de los demás. Y bueno, bien, a la luz de ese diario, su figura sí tenía todos los tintes de un héroe. Bien, cuando la noticia llegó a Inglaterra, bueno, pues el país, aparte de vivir un sentimiento de duelo, también vivió un sentimiento de orgullo patrio, se convirtió en un nuevo Nelson casi para ellos. A los pocos años ya había más de 30 o 40 monumentos y memoriales por toda Inglaterra. Pero luego, claro, con el paso del tiempo, décadas más tarde, en los años 60, 70, empezaron a surgir revisiones críticas a su figura. Empezaron a surgir libros, biografías, que ponían de manifiesto
que había sido un héroe, puede que sí, pero también una persona poco previsora, una persona poco profesional, una persona que había cometido errores, que había arrastrado con decisiones erróneas que hemos ya mencionado antes, a sus compañeros a la muerte y tal. Para finalizar, no deja de ser un protagonista más cuya fama pues supera a la del hombre que le venció, como es el caso de Rommel supera a Montgomery, Napoleón supera a Wellington, Aníbal supera a Escipión, a pesar de haber sido los derrotados, su fama, bueno, en pues, este caso supera al hombre que les venció. Bueno, pues esa es la historia de Scott y la expedición al Polo Sur en el año 1912. De una manera muy rápida va a hacer de explorador, pero en este caso vas a hacer de explorador volcánico con el juego del volcán. Bueno, pues el juego del volcán, rápidamente, José María, en forma de explorador, va a participar en él. ¿Y qué podrá ganar? Bueno, pues podrá ganar una de estas joyas Anarchy, unas joyas de acero, cuyo distribuidor oficial está, como decimos siempre, en la plazuela de San Miguel, número 1 de Gijón, que a buen seguro, bueno, pues te vendrán bien para un regalo. La mecánica es la siguiente: coges con una mano el volcán, con la otra escoges una ficha y una ranura donde colocar dicha ficha. Si no ocurre nada, pues nada. Gracias por participar. Si la roca volcánica erupciona, eliges una de estas joyas. Adelante, con rapidez. Pero ¿que hay que meterlo en cualquier agujero? En cualquiera, en el que elijas. Puedes coger el volcán en tu mano si quieres. Se la juega. Y lo consigue en este caso. Bueno, pues creo que es el primero que damos en este año. No, el segundo que damos en 2018. Puedes escoger una de estas joyas, la que quieras, pero por favor con rapidez porque se nos va el tiempo. Rápido, 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 rápido. Si no se consigue antes de 10 segundos. No, ya está, ya está. Bueno, pues esa, en ese caso. Muchísimas gracias, toda la enhorabuena del mundo. Nosotros nos vamos. Recuerden que tienen un correo electrónico para ponerse en contacto con nosotros, ye@esasturias.tv. Volvemos mañana. Gracias por su atención y nos vemos. Buenas noches.